Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Espero que realmente muy bien. 28 días sin Loan. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola María, buenas noches. ¿Bien? Muy bien, la verdad que muy bien, en el medio obviamente de todo lo que significa el caso Loan, lo que va pasando en el minuto a minuto y todas las repercusiones y todas las novedades desde el Juzgado Federal, ¿no? Hola, Pepe Ledesma, ¿cómo estás? Hola María, hola Carlos, bien, muy bien. Acá, como todos, ¿no? Esperando, no, sin perder las esperanzas y deseando que Loan aparezca con vida. Bueno, estamos con el doctor Edgardo Frutos, que es juez de familia, niñez y adolescencia número 5, para hablar un poco con él de toda esta situación, de, obviamente, de Loan, de adopciones y estas cosas que aparecen y que, por supuesto, indiscutiblemente siempre es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, cae toda la política, se mezclan una cantidad de cosas. ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo está usted? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y buenas noches. Bueno, a ver, cuéntenos, hay una ley, ¿no?, que está en el Senado ahora. En el Senado de la Nación. En el Senado de la Nación. Porque es importante aclarar, María, que la compra-venta de niños hoy no está tipificado como delito. Está obviamente el tema del trata de personas, pero no la compra-venta de delitos, doctor, ¿no? Sí, y en sí, en realidad está el delito de sustracción de menores, está el delito de trata, pero específicamente el delito de sustracción, la compra-venta, esto de niños, niñas y adolescentes, como delito en sí no está tipificado. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una sustracción con trata? Sí, la sustracción está prevista en el artículo 146 del Código Penal, que establece la posibilidad de que aquella persona que sustrajera o escondiera, vamos a ser más simple para la comunidad, de un niño o niña adolescente sin la autorización de sus padres, es un delito. Es un delito. Ahora bien, la trata, ustedes saben que la trata tiene que ver a los fines de una explotación, que puede ser la explotación sexual o la explotación al trabajo infantil, también, claro, que también se puede dar, la explotación laboral, es reducir a la persona a la servidumbre, a un trabajo o una explotación, a una persona, a un sujeto vulnerable, no dice específicamente niños, dice personas mayores de 78 años, creo que, sino más esa edad, mujeres o personas vulnerables. Y ahí se incluyen los niños. Comprende los niños. Pero trata... específicamente, discúlpame, específicamente la venta o el tráfico de niños como delito no está tipificado. Ahí hay una cantidad de cosas que se entremezclan, digamos, porque por un lado, bueno, la trata tiene una tipificación y tiene una pena, que ahora las normas que se están debatiendo en el Congreso tienden a agravar también eso, ¿no? Y después está la otra cuestión que es muy común en todos lados, digamos, y acá en particular, que tiene que ver con, por ejemplo, la guarda, ¿no? Porque hay familias enteras que entregan sus hijos en guarda. Eso a veces se da por distintas razones, y una de ellas, muy especialmente en la provincia de Corrientes, se da por cuestiones de vulnerabilidad de la propia familia. Sí. En ese caso, la familia que acepta a esa criatura no estaría cometiendo un delito, ¿o sí, Doc? Bien, qué bueno que le trae a colación, porque la verdad que es así, más en nuestras provincias, digamos, la verdad que algo un poco aguilosado en las costumbres provinciales, provincias como Corrientes, como Misiones, como Chaco, como Formosa, donde la cultura lo anterior que se llamaba el padrinazgo, el criado, sí, el niño y que el criadazgo, ¿no? Digamos, que se colocaba, que personas en situación de vulnerabilidad, y que bien que lo mencionaste así, en este contexto, vulnerable, porque la persona que entrega a su hijo no lo hace por una necesidad, lo hace por una situación de vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad tiene que estar resguardada, protegida por el Estado. Bueno, en sí, no está tipificado esa entrega como delito penal, pero sí está prohibido. Está prohibido en el Código Civil y Comercial desde el año 2000. Ustedes saben que en el 2015 se modificó nuestro Código Civil y Comercial, y específicamente trae un reclamo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de un caso muy conocido que se llama el caso Fornerón, en donde se dio la situación de una entrega irregular de un niño y que se terminó siendo adoptado, que es una adopción también ilegal. Se prohibió expresamente la entrega de todo niño a una persona que no sea
dentro de un marco que no sea un pariente, dice la ley, en el Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que se busca? Y en los casos en donde se entrega a un niño, a un pariente, la posibilidad de de asumir el cuidado por parte de un familiar que no sean los padres, Sí. tiene que ser en caso de situaciones específicamente establecidas en la ley. Situación de vulnerabilidad, imposibilidad de los progenitores Y ahí- o pero ausencia de progenitores. vamos a suponer que una madre vulnerable, Sí. muchos hijos, va a entregar el hijo a un pariente. ¿Tiene que ir a la justicia? ¿Tiene que quedar asentado en algún lugar? Sí, ese niño está en una situación irregular, en una situación de hecho. Esa niña o ese adolescente está bajo la protección de una persona que legalmente no es el principal obligado de su cuidado. Está El bien. principal obligado son sus padres. Eso está perfecto, Doc, en un escritorio. Por ejemplo, pongamos En la vida un ejemplo, diaria. en la vida diaria, el 9 de julio, eso es como una cuestión muy lejana. Es decir, el Estado está retirado de esa mediación. Entonces, ¿cómo hacer para hacer? Porque hay gente que incluso, me parece a mí, actúa de buena fe, Sí. porque desconoce todo este andamiaje, digamos, y el Estado le queda muy lejos, y más un juzgado de familia, qué sé yo, es como una... Entonces, ¿qué hace el Estado para acercarse Sí, en ese a tipo cortar. de situaciones? Bien, la verdad que es un trabajo del Estado, tiene que ser un trabajo del Estado yo siempre digo que los niños no solamente son vulnerables porque se encuentran en situación de desamparo educacional, alimenticio, de cuidado, Ujú. también se encuentra en situación de vulnerabilidad cuando se encuentra en una situación irregular Claro. de cuidado. Yo siempre suelo decir esto para traer al regionalismo. Cuando se encuentra chimbo, bajo Claro. el cuidado de una persona Claro. sin nada legalmente establecido. Vamos Sí. a hablar en nuestro lunfardo Sí, claro. criollo bien correntino. El niño adolescente que se encuentre bajo el cuidado de una persona que no tiene judicialmente o legalmente atribuido ese cuidado, ese niño se encuentra vulnerable. Y nos encontramos, ¿y por qué digo que es vulnerable? Porque ese niño, con la mejor intención del progenitor, la progenitora, de depositar en el cuidado en esa tía, en esa abuela, en esa madrina, ese padrino, con la mejor intención depositó el cuidado. Pero eventualmente, ¿qué pasaría si los padres empiezan de a poco a tener distancia con el cuidado o cómo está cuidado ese niño? El control. El control. O la vinculación con su Sí, propio claro, hijo. claro. ¿O qué pasaría si esos guardadores de hecho eventualmente les pase algo? Claro. Que ha pasado cuando quedó bajo el cuidado de una abuela sin una situación responsable, o una madrina sin una orden judicial, y esa madrina muere o esa abuela muere. Claro. Ese niño, esa niña o ese adolescente, como decía Chimbo, se encuentra nuevamente en una situación irregular y se encuentra nuevamente en situación desprotegida. Esto trayendo a nuestra historia, a nuestra idiosincrasia de la situación del criado. ¿Qué pasaba muchas veces en la situación del criado? Ese Claro. niño, esa niña, ese adolescente que era criado por una familia en forma irregular y sin respaldo legal, cuando morían las personas que le criaban y aparecían los hijos legítimos, ese criado Rajaba. estaba excluido de Exacto. cualquier derecho. Bueno, por eso, entre tantas cuestiones que tienen que amparar a la protección, por eso la ley civil establece la obligación de que cuando hay una entrega de un cuidado, tiene que darse unos extremos y tiene que ser Ahora, doctor, a me un parece pariente. que es importante también aclararlo, y después le hago la pregunta, pero es importante aclararlo, que esto que estamos hablando es en líneas generales, no estamos hablando del tema de adopciones en líneas generales, no estamos hablando del caso Loan en particular, que está muy lejos de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Muy bien. La pregunta puntual tiene que ver con que hoy se plantea como en una especie de escenario mediático que a nivel nacional Corrientes sería como la provincia de la trata de Ay, sí, niños del tráfico. y de la compra-venta de niños y demás y de personas. ¿Esto usted considera que es así o no? En cuanto a los antecedentes que tiene. No, con respecto a los antecedentes, creo que Corrientes se ha superado en mucho con respecto a esta percepción, digamos. Corrientes tiene en todas las jurisdicciones
en todas las jurisdicciones, circunscripciones judiciales, un juzgado de familia, un juzgado con competencia en familia, hay intervención del Estado. O si no, tiene un defensor. Tiene también, un defensor, tiene un asesor de menores, un asesor de menores en todas las intervenciones. Hay un organismo de protección, el sistema, la Dirección de Protección de Niñez. Sí falta legislación, sí faltan operadores, sí hace falta, por ejemplo, el defensor de los derechos del niño. Y doctor, en este caso en particular, además en el caso de Loan, sí hay resortes institucionales que no se aplicaron. Bueno, yo no puedo atribuir, digamos, nada porque no está dentro de mi competencia. Es lo que sé por medio de ustedes, por los medios y por lo que se difunde. Pero sí hay operadores que tienen que articular, sí ante la desaparición de una persona se tiene que intervenir. Hay una ley, ¿no? Hay una ley provincial que establece un protocolo ante la desaparición de personas, la ley provincial 5.862, que es una ley que hay que actualizarla, sí, es necesario, es importante. Pero al menos aplicarla. ¿Usted cree que se aplicó la ley en esos primeros momentos de la desaparición de Loan? Y yo creo que en el contexto que se dio la desaparición, se dio aviso a la autoridad policial, y la autoridad policial en el contexto de desaparición, con la primera sospecha que esto es una conclusión que sacó en base a lo que se sabe por los medios. Se dio intervención al fiscal. La ley justamente, esta ley provincial, tiene un protocolo que deposita las primeras responsabilidades a las autoridades policiales y una comunicación a un juez con un fiscal. No, una comunicación ni siquiera al fiscal, una comunicación a un juez de menores. De menores. Que hoy por hoy, a partir de la ley 6.580, que es la ley que establece el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, no hay más jueces de menores, hay jueces de familia, niñez y adolescencia. Bueno, eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Bueno, la comunicación inmediata, desconozco si se dio conocimiento, pero creo que el contexto habilitó a que se comunique a un fiscal, que también me parece perfecto. Justamente, si esta ley, este protocolo policial, de intervención policial, eventualmente se modifique, que yo creo que es necesario, hoy por hoy se pone a tapete legislación y articulación que tiene que modificarse, a través de la ley nacional. A través de la ley nacional, yo creo que a través de la ley nacional o ley provincial, creo que también los operadores provinciales podemos intervenir. Es necesario rearmar y desarticular y empezar a repensar nuestras intervenciones y establecer un protocolo que comprenda. Yo creo que esta ley, por ejemplo, no debería intervenir como primer operador un juez de menores. Tienen que intervenir un fiscal, que tiene una línea de investigación. Los jueces de familia, niñez o los jueces de menores antes velamos por la protección de la niñez. Lo que pasa es que esta ley estaba pensada en aquellos casos donde existe abandonos voluntarios del hogar de los niños. En este caso era muy evidente que no hubo un abandono voluntario. En este caso específico, yo creo que el error se produce cuando el niño va hasta un árbol de naranjo y se lo busca como un niño perdido. Me parece que ahí empieza el error, ¿no? Podría ser. La verdad que yo sería muy responsable de mi parte, digamos, estar atribuyendo responsabilidades, porque la verdad que estamos todos tan desahuciados y tan desorientados ante esta situación. La verdad que es terrible. A mí la verdad también como operador directo de la niñez me preocupa, me llama mucho la atención. La verdad que me refuerza la necesidad de intervenir ¿por qué acudí al llamado de los medios de hablar de este tema? Porque me parece que tengo una responsabilidad institucional. Obvio. Y también nos comprende, porque hoy por hoy los niños que abandonan, que se encuentran en situación de desaparición, que se denuncia o se expone que un niño está perdido, hoy la intervención se la sigue dando a un juez de familia, sin perjuicio de que el juez de familia le da intervención también muchas veces a un fiscal, pero está como difusa la línea de intervención. Claro. Entonces creo que es necesario traer a la temática más allá de la desesperación y la preocupación de la situación de la aparición con Loa, que ojalá que sea pronto. En algún momento este caso tiene que servir para eso, digamos. Pero tiene que servir, justamente. Ahora, doctor, pero qué lástima que llegamos después de este caso. Si hay leyes y hay mecanismos, exacto, si hay mecanismos, ¿por qué no los aplicamos? Pero de hecho, todas las leyes generalmente siempre llegan
después de lo Como la sucedido. ley Micaela, por ejemplo. Como la ley Micaela, como la Sí. alerta Sofía, como la alerta Como la Sofía, alerta. la alerta Ahora- Sofía, que es un protocolo también que no está legislado, es un protocolo de intervención del Ministerio de Seguridad que yo lo he aplicado en una oportunidad que es a decisión de un juez o un fiscal la posibilidad de poner en conocimiento a las autoridades. Y lo que le da de significancia a esa búsqueda es nada más que la nomenclatura alerta Sofía. Ahora, doctor, Pero no está legislado, hay disculpa. algunas organizaciones civiles que están reclamando, por ejemplo, que bueno, hace mucho tiempo la provincia tiene una figura de un defensor de las infancias y ese defensor no está. ¿Usted sabe por qué no está y en todo caso en qué ayudaría? ¿Es necesario que nosotros tengamos un defensor o ya en este momento es adherir a la ley nacional o ver nuestra manera de legislar y es en todo caso el Poder Legislativo el que tendría que estar tomando nota en este momento de todas estas cuestiones? Todas tus afirmaciones un poco son ciertas. Es así. ¿Es necesario la ley? ¿Es necesario la figura del defensor? Sí, es necesario. Pero antes que la figura del defensor, es necesario un sistema de protección con mirada a nuestra realidad provincial. Un sistema, la ley nacional es la ley del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece cómo intervenir ante situaciones vulnerables de niños. Básicamente, operativiza la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, eso hay que bajar a nivel provincial. Y en la bajada a nivel provincial, también una de las figuras que tiene que establecer para intervenir en estas cuestiones del sistema de protección es el defensor. Que el defensor viene a ser como el defensor del pueblo, pero en materia de niñez. ¿Qué va a hacer este defensor? Que tampoco tenemos, ¿no? Que el defensor de la niñez, en este caso, podría ser un operador muy significativo que esté en su agenda todo el tiempo la materia de niñez. Y, por ejemplo, diagramar legislaciones, articular protocolos no y habría que demás. articular también corrientes como Chaco. Estamos muy rodeados de fronteras. ¿No habría que poner un punto específico? Porque ahora se habla de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, Sí. todo esto. ¿Habría que poner un tilde en ese tema de las fronteras? Sí, totalmente. Acá Chaco, a mí me llama la atención, de hecho, crucé al Chaco hace poco y no está en la estación de peaje, no hay una foto de Logan, la verdad. Estamos acá y está acá el puente, digamos. Me parece que por ahí sí es necesario justamente estas pequeñas cosas, digamos. ¿A quién le corresponde poner la foto de Logan en la estación de peaje? Exacto. Son minimeses quizás de líneas, pero son líneas, protocolos que se pueden articular, se puede establecer y establecer responsabilidades. Bien. Que me parece que para eso sí es necesario un defensor, por ejemplo, que se ocupe de todas estas cuestiones. Hoy es Logan, hoy es la situación de desaparición, pero mañana puede ser la situación del bullying en las escuelas, puede ser la situación hoy estamos hablando de ludopatía de niños, podemos empezar a hablar de... Bueno, la figura de un defensor que se ocupe de todas estas cuestiones de políticas de promoción y de protección relativa a la niñez, hoy no está investido en una figura, en un operador directo. Bueno, la justicia llega a través de los hechos consumados. Digamos. Lo llevo al tema tan candente porque conocíamos hoy también otro niño en adopción. ¿Cómo está el tema específico suyo en este caso de adopciones? Bien, tengo buenas y malas, digamos. Estamos cerrando prácticamente ya hacia una adopción de un adolescente que el año pasado lo presentamos con vos, María Mercedes, en esa guarda preadoptiva de un adolescente de 14 años que se hizo una convocatoria pública y ya estamos cerrando la adopción. Básicamente falta el detalle final, que es que vengan las personas para acá para poder cerrar, porque quisieron que la adopción sea en Corrientes, ellos están en Buenos Aires. Y la noticia mala es... El niño tiene 14 años. 14. ¿Y cumple ahora 15 dentro de la semana que viene. Y después tenemos la otra situación, que también estamos en convocatoria pública, es un niño de 12 años que cumplió sus 12 años, que está en plena convocatoria pública, que lamentablemente, a pesar de que se hizo la convocatoria pública, reedité la convocatoria con un video a partir de Lucio, nos tuvo que un poquito desempolvar nuestras prácticas. Y Lucio entonces, Muscari, aparte retuitea todo. De todos lados, y es un gran referente de las adopciones. Bueno, a partir de ahí hicimos la convocatoria con mucha masividad, digamos, pero no tenemos, solamente en Corrientes no se anotó nadie.
Y eso la verdad que ¿Cuántos chicos hay en condiciones de ser adoptados en Corrientes? Bueno, actualmente hay 51 niños en situación de adoptabilidad. Y familias inscriptas en vigente, o sea, en condiciones son 32. De las cuales, sí, aparte de las cuales solamente uno acepta niños a partir de 14 años. Claro. Y ese legajo ya está ocupado porque está vinculándose. Y después ya no. Las familias siguen queriendo bebés. Las familias siguen queriendo bebés. Pequeños. Gracias, doctor. Un Gracias a placer, ustedes. como siempre, Gracias tenerlo. a ustedes. El doctor Edgardo Frutos, juez de familia, niñez y adolescencia, número 5. Nos presentamos y ya volvemos. ...28 días sin LOAN indiscutiblemente es el tema que preocupa. Por eso hablábamos con el juez de familia, niñez y adolescencia, que ha dejado muchísima tela para cortar. Y ahora estamos con el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Viñolo. Gracias, ministro, por venir. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a usted por la invitación. La verdad que en un momento que nos golpea a los correntinos, ¿no? Porque todos estamos consternados con lo que ha sucedido, máxime nosotros que tenemos una responsabilidad de gobierno y tenemos que acompañar el proceso de la mejor manera posible, con todo el esfuerzo, con todo el recurso material, humano, así lo estamos haciendo, así en esa dirección van las decisiones del gobernador. Y la verdad que todos queremos llegar a la verdad, saber qué pasó, poder encontrar a LOAN y que los responsables de esta aberración paguen, sea quien sea, en cualquier lugar y de cualquier manera, pero me parece que la sociedad necesita que se avance. Nosotros somos respetuosos de los procesos, la justicia federal está trabajando, confiamos en ese trabajo, confiamos en el trabajo de las fuerzas federales y ojalá que a partir de las pericias se vayan acumulando las pruebas que se necesitan para que los responsables paguen, ¿no? Que es lo que queremos todos y especialmente poder encontrar a LOAN. Doctor, ¿es el momento más delicado del gobierno? Es un momento muy delicado, sin lugar a dudas. Tiene un nivel de impacto social muy fuerte. El solo hecho de pensar que cada uno de nosotros en su familia tiene un niño, en el rol de padre, de madre, abuela, de abuelo, y pensar que un día desaparece y hay personas que se apropian de una criatura realmente espanta, ¿no? Y eso golpea y nos golpea a todos. Y tenemos que estar a la altura, por eso nosotros estamos contribuyendo, tratando de acompañar el proceso desde el lugar donde estamos. Nosotros, el rol que tenemos que cumplir ahora es estar a disposición de la justicia, acompañar con los recursos de la provincia, ya sea materiales o humanos, de acuerdo a cómo se realice la investigación. ¿Asumen errores en todo lo que está pasando o no? Mire, el gobierno no tiene relación directa con este caso, eso está clarísimo, pero obviamente se puso un esfuerzo enorme en la búsqueda de LOAN, incluso el gobierno y el gobernador tomaron decisiones poniendo todo el recurso disponible en el lugar, siguiendo una pista que era la inicial, planteada por la propia familia, en el hecho de que un chico se perdiera. Si a eso uno le suma una concurrencia de un comisario que hoy está privado de su libertad porque está asignado como parte de este proceso, lógicamente ahí se desperdiciaron días, pero también hubo una investigación local de la justicia provincial que conducía el proceso y creo que... Con errores. Sí, puede ser. La verdad que uno no conoce. A veces tenemos tendencia a convertirnos nosotros en investigadores del caso y hay cuestiones que se escapan, que hacen al detalle, que tienen que ver con el momento que uno no conoce. Lo que sí nosotros sabemos es que todo lo que se le requirió al gobierno estuvo y la actitud está.
Y realmente nosotros queremos poner las cosas en el lugar donde deben Ahora, estar. doctor, una de las acusaciones al accionar del Ejecutivo es que, desde la querella, por ejemplo, que hubo interferencias del Ejecutivo en la investigación federal. No, eso no es real. Lo que pasó es que hubo una persona que no tenía proceso, que no tenía ninguna causa, que decidió ¿A quién se hacer una denuncia, Laudelina. Laudelina, que quería hacer una denuncia por amenazas. Y no lo quiso hacer en 9 de julio por la conmoción local del caso. ¿Por qué no en Goya, ministro? Bueno, porque para eso tienen un asesor letrado que le orienta hacia dónde tienen que ir. Vino a la capital, se tomó con todos los actos procesales, según sabemos nosotros, correctos, como a cualquier ciudadano se le tomó una denuncia, y en el conocimiento de que eso estaba relacionado de alguna manera con el caso Loan, se tomaron las prerrogativas del caso, la declaración está grabada, está filmada, y al día siguiente se envió Pero se al dice fuero de la querella, federal. doctor, que la Laudelina estaba guionada por alguien. Bueno, no lo sabemos, y eso hay que investigar y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. La verdad que una persona que calla lo que calló y después dice lo que dijo, da para desconfiar claramente, y tenemos que tratar de llegar a la verdad en ese sentido. Pero lo que no se puede hacer es trasladar un caso de esta característica, de este grado de situación, a un contexto general donde se discuten otras cosas, por ejemplo, lo político. ¿Y por qué cree que tratan de hacer responsable al gobierno de el abogado de Laudelina, incluso involucran a un senador, hablan de guión, y encima después, bueno, llegó el tuit del gobernador y eso como que dio un marco? ¿Por qué está sucediendo todo eso? Uno no tiene la certeza de eso, pero por eso venimos planteando la necesidad de llevar un mensaje a la sociedad que trate de separar la paja de trigo. En esto concurren muchos intereses. Hay gente, que es la gran mayoría de la ciudadanía, que genuinamente quiere llegar a la verdad y quiere que las cosas se hagan adecuadamente. En el camino se interponen algunos miserables que tratan de aprovechar la situación para confundir, para abonar a intereses de carácter político, de carácter electoral, y otros que a lo mejor están detrás de otras cuestiones más graves todavía, que es confundir el caso, poner energías en lugares que no son los correctos para que se desvíe la atención. Hay de todo, y nosotros tenemos la obligación de pedirle a la gente que separe la paja de trigo. Ahora, ministro, usted dice muchas cosas, y una me parece que es la más importante, porque entiendo que usted entiende también la gravedad que tiene el caso, de cuando uno va a denunciar algo, por ejemplo, a la policía, y ve como en este caso la policía, o por lo menos el comisario, digamos, está implicado, es como un -10 que hay que levantar, digamos, ¿no? Y el gobierno ahí, ¿cómo ve esa situación? Claramente, esa es parte del reclamo central de la sociedad hoy, me parece. Y nos parece totalmente genuino. Es lo que pasa cuando uno ve que las personas que deben velar por la seguridad de los ciudadanos, nuestra seguridad, resulta que terminan involucrados en un proceso. Pero también hay que saber que si hay una manzana podrida, no va a quedar en el cajón, ni debe quedar en el cajón. Que no todo el resto está toda podrido. la cadena tampoco debe quedar en el cajón. Ahora, Entonces, doctor, yo entiendo eso, pero perdón, el comisario tenía antecedentes. Es verdad, uno lo puede ver con detalle ahora. Lo cierto es que no tenía condena. Entonces hay procedimientos, procesos que se hacen de acuerdo a la ley, que uno los tiene que respetar. Porque si no, una persona denunciada sin condena puede entrar en un lugar injusto también. Claro. Entonces, El delito es grave, doctor. Estamos hablando de abuso sexual. Totalmente, pero hay un juicio en marcha. Es decir, una persona no es culpable hasta que se lo sentencie. Eso tenemos que entender. Lamentablemente, a veces la demanda social de rapidez va fuera del paralelo con la marcha de los procesos. Claro. Y hay procesos administrativos que se han hecho, hay procesos judiciales en marcha
que tienen que avanzar. Y lo cierto es que esa persona hoy está presa Claro, por decisión de está la bien. justicia local. Ahora, ministro, vio que por ahí también la gente pregunta, un policía comete un delito, llámese abuso, violencia de género, y por ahí la policía como institución dice sumario administrativo y después un traslado. Y nosotros pensamos y la gente piensa que el que abusa, el que golpea, no se soluciona con un traslado. ¿No es hora también de replantear un poco el tema de la fuerza? Quien comete un delito que ya no pertenezca a la policía. Claro, porque pero- hoy involucra pero- a toda pero- la policía. Yo estoy Y segura menos como que... comisario de un pueblo. Yo Claro, como, y yo yo estoy como convencida que no ciudadano, toda la como policía es ciudadano corrupta. estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema es que una persona comete el delito cuando es condenada por ese delito. Hasta tanto no es condenada, uno no puede usar esa denuncia para la toma de decisiones de carácter administrativo. Entonces, es verdad, es un hecho que hay que analizarlo y como se ha hecho en otras circunstancias, el gobernador siempre cuando ha tenido momentos críticos tomó decisiones durante ese momento y después siguió tomando decisiones, sobre todo para que no nos vuelva a tomar en el futuro en la misma circunstancia que nos tomó. Ahí está diciendo Y acá que va- traigo como ejemplo lo que nos pasó en la pandemia, con el tema salud, lo que nos Sí, pasó sí. con los incendios, donde también había complejidades vinculadas a la vida de la gente. Y el gobernador tomó las decisiones que debió tomar, pero a su vez siguió tomando, y en este caso va a ocurrir lo mismo, porque estoy seguro que se van a tomar las decisiones para que cualquier eventualidad que ocurra en esta dirección tenga otros anticuerpos para reaccionar, porque es la responsabilidad que tenemos. Ahora, en este caso, doctor, hay una sociedad que está reclamando esas decisiones y cambios. Sí, por supuesto, y uno lo entiende perfectamente, pero esas son decisiones que se van a tomar en el momento que corresponda, cuando esté fehacientemente determinada la responsabilidad. Ahora, apareció- Perdón, María, pero hay una cuestión que me parece que es central también, que la gente está muy enojada. Ustedes me parece que ya tomaron nota de eso, porque me parece que hay evaluaciones que hicieron ustedes, en todo caso me dirá usted, de que dan cuenta de ese enojo que tiene la gente, pero al mismo tiempo la gente no se va a otro lugar a reclamar, le reclama al gobierno justamente que tome medidas porque confía en que el gobierno va a tomar esas medidas. Es decir, lo que en todo caso acá hay que ajustar un poquito, me parece que es la cuestión del tiempo, que es un poco lo que dice usted, necesitamos algunos elementos para tomar decisiones, pero la gente está reclamando que se tomen esas decisiones ahora, pero que las tome el gobierno, no está reclamando otra cosa, me parece, lo cual es saludable para nuestra vida republicana, más allá de toda esta cuestión, digamos, ¿no? Sí, uno las entiende y sabe cuál es el sentimiento que tiene la gente, y lo raro sería que no ocurriera esto, porque gracias a Dios nuestra sociedad está sensible y reacciona como debe reaccionar ante un hecho tan aberrante como este, ¿no? Algunos se enojan por el tratamiento en los medios de comunicación, y ahí hay dualidades, porque es cierto que el tratamiento en la agenda prioritaria de Yo los sí, medios Circe, ayuda porque instala el No, tema, claro, porque pero ha sido obliga al así, avance, pero ha porque sido, también uno tiene que escuchar habido cosas mucho que no circo. son las adecuadas, pero bueno, eso es parte del juego. Lo que a nosotros nos importa es que el tema de Loan esté en agenda, que siga en agenda, que se pueda seguir avanzando. Hoy la investigación está en manos del Fuero Federal, está en manos de las fuerzas federales, nosotros estamos acompañando, y las decisiones no tenga duda que van a aparecer en el momento que corresponda, en el tiempo oportuno, y dando muestra de que se tomó nota de lo que ocurrió y que queremos sanear la situación de tal modo que en el futuro Ahora, ocurra más difícilmente. se viralizó en las redes sociales y seguramente ya en los medios nacionales un título como que aquí no ha pasado nada, que el fiscal Castillo, que hizo un desastre, dice, en la investigación de Loan, y que aseguraba que el niño se perdió dilatando la investigación, hoy será premiado con otro cargo en el Poder Judicial en la ciudad de Curuzucuatiá como Defensor de menores en Curuzucuatiá. defensor oficial. La pregunta puntual, Carlos, es si el gobierno envió el pliego de Castillo. No lo envió. Están utilizando un procedimiento que está ajeno al Poder Ejecutivo. En realidad, la selección de jueces en esta provincia se hace vía el Consejo de la Magistratura, que mediante un concurso de antecedentes y oposición
diseña una terna. Esa terna es enviada al Poder Ejecutivo. A mí me toca la responsabilidad por ley de recibir de puño y letra esa terna. En esa terna estaba el fiscal, está en primer lugar. Y el gobernador Valdés decidió enviar el pliego al Senado del postulante que estaba en el segundo lugar. O sea, no envió el pliego de Castillo. No envió el pliego. Porque lo que traducen los medios porteños es que ustedes enviaron el pliego de Castillo. No es verdad. O sea lamentablemente que, es una equivocación o es una mala intención, digamos, pero la verdad que... Ministro, explíqueme de vuelta. O sea, quien manda los pliegos es... El Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura. Que está integrado por el presidente del Superior Tribunal, Eduardo Rey Vázquez, por el fiscal de Estado, Horacio Ortega, por la Procuradora del Tesoro, por José Roa, en este caso por un representante del Colegio de Abogados de la circunscripción de ese pliego, que es la de Curuzúcuatiá, que en este caso sería la número 3, Marco Sebastián Guglielmone Fernández. Después también está integrado por la Facultad de Derecho, que es Mónica Nis, etcétera, ¿no? A ver, pero para que quede claro, Carlos, entonces, en el orden de mérito del Consejo de la Magistratura, Castillo aparece en el primer lugar. Pero ustedes cuando mandan el pliego al Senado, mandan el que aparece en segundo lugar y no el de Castillo. Así es. La prerrogativa del Ejecutivo es mandar cualquiera de esos cualquiera pero no de mandaron el de Castillo. No se mandó, categóricamente, puedo reafirmarlo, no se mandó. Lamentablemente la comunicación es equivocada. Bueno, acá pasan dos cosas, ¿no? Uno es el momento en el que aparece este pliego, que sería el tema de la oportunidad y el oportunismo político también, que se utiliza este caso. Y lo otro que me parece que es lo central y lo más grave, no sé qué opina usted, ministro, tiene que ver con que si Castillo, tan cuestionado, es el primero en el orden de mérito de gente que, bueno, uno entiende que evalúa bien a los postulantes, está hablando de otra cosa ya ahí también, ¿no? No entiendo. La verdad que no lo entiendo porque, primero, el fiscal no tiene ninguna acusación, sí tiene un cuestionamiento público respecto del manejo de su actuación. En segundo lugar, el proceso se ha hecho anteriormente a esto. Y en tercer lugar, la verdad, no conozco ni los antecedentes, ni he leído sus antecedentes porque no corresponde que nosotros como parte del Poder Ejecutivo lo hagamos. Para eso está conformado el Consejo de la Magistratura y para eso hay un procedimiento constitucional de cómo funciona la designación de jueces. Carlos, ¿hay un aprovechamiento político también de la cuestión y se piensa en el próximo año o no? Yo creo que sí, por eso es que insistimos en la necesidad de separar paja de trigo. Acá hay miserables oportunistas que tratan de valerse de una situación desgraciada para un interés político concreto. Y hay también otros que lo hacen incluso para desviar el curso de la propia investigación. Es terrible. Y eso es complicado. Eso es peor todavía, creo. Nosotros no tenemos que responder en esa dirección porque nos quita energía en la esencia de lo que queremos, que es buscar a Loan, estar a la altura de las circunstancias y aportar los recursos materiales y humanos que tenemos disponibles. Los caranchos están gritando, fueron declaraciones de Gustavo Valdés. Ahora, doctor, ¿no considera que los caranchos están solo en la carpa de la oposición o hay también fuego amigo acá? No, yo entiendo que no pueden ser amigos quienes están en una posición vinculada a esto, ¿no? La verdad que para amigos como eso, preferible tener enemigos. Sí, no, está bien. Digo, o sea, no es para fingir demencia, digamos, estamos hablando de que la interna se pudo haber colado también acá, ¿o no? Yo sería irresponsable sin prueba si lo dijera. Realmente no tenemos no tenemos ese indicio. Lo que sí, para todos, para cualquier color político, para cualquier tipo de representación, aquel que intenta valerse de una circunstancia como esta para un interés que no sea la búsqueda de la verdad y la recuperación de Loan, la verdad que vale lo mismo. Gracias, ministro. No, gracias, doctor. El ministro secretario general estuvo con nosotros, el doctor Carlos Viñolo. La pausa, ya volvemos.
En Bisteca descubrí los cortes selectos y todo para tu experiencia gastronómica. Bisteca, donde la calidad de la carne supera todas las expectativas. Encontranos en Junín 2278. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I'll never land, just float there. as I'm looking up, As I'm looking up, suddenly the sky erupts, sky erupts. Flames that light the trees, spread to falling leaves. Now they're right upon me. Finalizamos un poco el programa. ¿Qué programa? Dejó mucha tela para cortar, creo que el juez, que ya no es más de menores, sino de familia, niñez y adolescencia, y también la parte política a través del ministro Viñolo, ¿no? Sí, lo de Viñolo me parece sumamente interesante porque me parece que es una especie de reconocimiento de algunas cuestiones que indudablemente del gobierno no se han hecho como correspondían, ¿no? Y ahora me parece que también hay una nueva arista que se suma, que es lo que ha ocurrido el día de hoy, donde Patricia Bullrich recibe al papá de Loan y al hermano mayor y ha hecho declaraciones que a mí me parece que son importantes, ¿no? Importante. ¿La escuchamos, Dale. chicos? A ver, nos ponemos los auriculares. A ver, escuchemos. Yo creo que José se lleva la convicción que conocemos a fondo la causa, que sabemos cada detalle, que conocemos cada lugar del terreno, cada detalle, cada persona, cada personaje, cada uno de los acontecimientos. Le hemos mostrado todo y sabe que estamos involucrados a fondo con lo mejor que tiene este ministerio conjuntamente con la justicia. ¿Habrá custodia? Custodia ya tiene y si necesita más la tendrá, por supuesto. Vamos a reforzar la seguridad porque, por supuesto, digamos, acá hay gente que está callando y que quiere la impunidad y entonces amenaza y nosotros los vamos a cuidar. El presidente, estamos en plena investigación. El presidente hoy no puede agregar al conocimiento de fondo que tiene el Ministerio de Seguridad sobre la causa y las fuerzas federales. El presidente está esperando que haya un desenlace feliz y bueno para esta causa y ahí se va a acercar a su familia, una familia de gente unida, una familia que ha demostrado su fortaleza y ese va a ser el momento. Ahora en plena investigación, el presidente no tiene que contestar respecto a la investigación y eso es una delegación de este Ministerio de Seguridad. Bueno, Clara, ¿no? La Sí, ministra- ella habla, la ministra de Seguridad, digo, habla de esta cuestión del presidente Milei porque el papá de Loan públicamente había dicho que quería reunirse, que quería entrevistarse con el presidente Javier Milei. Es una ¿no? manera elegante de decirlo, porque en realidad lo que todos los allegados del presidente hicieron saber a través de los medios nacionales tiene que ver con que si Milei recibe a la familia de Loan, tiene que recibir a todos y por eso un poco se pierde. Patricia Bullrich lo hace más elegantemente, lo deja bien al presidente. Bueno, de hecho, esa es su función, digamos. El tema es, va a aparecer si este desenlace es feliz y si no, ¿qué va a pasar? Claro. Después lo otro que me parece importante de lo que dice Bullrich tiene que ver con esto de hay gente buscando la impunidad y por eso amenaza, porque eso va en línea un poco con lo que decía Viñolo, de que, bueno, acá pueden pasar muchas cosas y una de las cosas que puede pasar que es grave es que esta gente que está mintiendo, que está diciendo verdades a medio, que está sembrando pruebas, dudas, etcétera, está tratando de desviar la atención porque está encubriendo otra cosa que es más grave, ¿no?
y vaya a saber uno dónde termina todo esto, ¿no? A mí me parece claro también focalizar la cuestión, ¿no? Porque hoy estamos asistiendo a una especie también de show del caso Loa. Me parece que eso desvía. Se descompensó el papá En plena movilización ahí hoy mismo, en la City porteña. ¿Qué hizo el papá? Es tremendo, ¿no? Ya se había descompensado una pero vez no hacía mención a eso, al tema del show, sino lo que yo digo es que hay una justicia federal con la doctora Poser Penso investigando, hay 3 fiscales federales y me parece que ahí está el centro de la cuestión. Porque ¿qué es lo que nos preguntamos a 28 días? ¿Qué ha pasado con Loan? ¿Cuáles son los ejes de la investigación? ¿Hacia dónde se va? Después todo lo más que agreguen y que se agrega y demás. Hay muchas de las cuestiones que por ahí escuchamos o vemos no está en el expediente. Y en el derecho claramente se sabe que lo que no consta en el expediente no existe. Después cada uno podrá hacer la elucubración que quiera, la teoría conspirativa que quiera, bueno, todo lo que cada uno le pueda agregar al show, porque estamos asistiendo a una pelea fenomenal por el rating en los canales porteños. Pero insisto con esto, lo que no está en el expediente no existe. Y por lo tanto la jueza y los fiscales actúan en base a las pruebas que están siendo recolectadas. Entonces lo que uno debe hacer, si actúa responsablemente, es atenerse a lo que se está generando en la investigación judicial. Todo lo demás es puro circo y es puro show. Vos sos abogado, me vas a corregir, pero además la jueza me parece que deja claro una cosa, ¿no? Que un poco va en línea con lo que vos decís. La justicia está investigando una causa penal, está tratando de poder dar con prueba, con evidencia y con lo que está en el expediente una nueva calificación, yo supongo que cuando se levante el secreto de sumario, para poder imputar a estas personas que están detenidas, porque con algo lo tenés que seguir manteniendo en prisión, porque si no tenés nada contra ellos un mes después, bueno, en algún momento vas a tener que soltarlos. El tema es que mientras esto sucede, bueno, ¿se lo está buscando o no se lo está buscando a Loan? ¿Y quién, en todo caso, es responsable de la búsqueda de Loan si es que estamos asistiendo también a la búsqueda con vida de un menor o si también eso es parte de un armado, digamos, como para mantener en vilo a la gente, mantener con esperanza a la familia, pero en realidad ya se está pensando otra cosa. ¿Sabés cuál es? No sabemos. ¿Cuál es una ahora de mis preocupaciones en este aspecto, más allá de todo lo que he enumerado anteriormente? Es que como esto necesita que se vayan generando permanentemente noticias que sean tipo bomba, ¿sí? Que la próxima persona que sea destinataria de todos estos niveles de show y demás, sea la investigación. Y sea la próxima, sea la jueza federal, Cristina Poser Penso, y los fiscales federales. La verdad, con tal de seguir ganando puntos de rating, eso no me extrañaría. Que hasta ahora viene bien Yo, con ese por lo tema, menos ¿no? en la investigación está en marcha, se están haciendo cosas, y me parece que estoy alertando sobre algo que puede pasar en los próximos días. Acuérdense que la próxima destinataria del foco de atención va a ser la mismísima jueza federal Cristina Poser Penso. Lo que hasta ahora viene bien, digo, porque los medios hasta ahora la están tratando bien, hablan bien de la viene bien porque tampoco se ha prestado a este show. Exactamente. Claro, bueno, claro. entiende y ha perfectamente preservado la también, causa, ¿no? Porque, ha preservado la causa. pero ella Penso ha entiende preservado. también del tratamiento con los medios, Claro. digamos, ¿no? Es una persona que conoce de cómo manejarse en este mundo porque fue periodista, digamos, ¿no? Claro, y aparte también ella una mujer que ha sido cuestionada en un determinado momento por un sector de la política y también en ese aspecto... De hecho tiene todavía Exacto, y en ese aspecto también hay que mirar, ¿no? Cuando por ahí esto... Me agarro de los caranchos y todo eso. Acá hay muchos caranchos que están sobrevolando. Pero no tengas dudas. Buscando la carroña y la mugre. Y en el medio. Y que no son solo políticos, ojo con esto. Claro. Y en el medio de todo esto. Acá el hermano de Loan, José, cuando estuvo aquí, ¿qué nos dijo fuera de aire? Que no sabían qué hacer con un medio en particular. Sí, con Crónica. Que no sabían qué hacer. Y eso lo dijo. Lo dijo él. Lo dijo José. Pero yo lo que digo es que. Esto, encima, en el medio de todo esto, el morbo, un padre descompensado, una madre que hace 28 días no ve a su hijo y que cada vez que habla pide que no le hagan daño. O sea, en el medio de todo esto hay toda una situación que cada uno lleva agua para su propio molino. Por supuesto, ¿no? Y en el medio se mezcla también esta cuestión, ¿no? Lo último que después de Loan, de esa madre, porque la última víctima acá es Loan y su familia ahí, la que está, la madre, la familia más chica, después ya
viste, uno también entra a desconfiar ya. Claro, claro. Que hay una cadena de mentira que es fabulosa. Exactamente. Entonces por ahí todos cuesta, de una u otra manera, salvo el círculo más íntimo de Loan, todos han mentido. cuesta creer por ahí, viste, ya a partir de ahí también cuesta hacer amplio el círculo de empatía, porque bueno, uno ya llega a un punto en el que te están tomando el pelo, parece, no sé, mienten tanto. Sí. Y en el medio después está la cuestión, o al final de todo este círculo, podríamos decir, está la cuestión política. Acá podríamos partir de una base que el gobierno incluso reconoce, digamos, el propio gobernador, ese error, digamos, del tuit de meterse en un juego en el que no estaba llamado, y a partir de ahí toda una situación donde se ve, bueno, lo peor de las artes de algunas personas, de algunos dirigentes, y Viñolo no lo va a decir, pero uno tiene la sensación también, pero porque es análisis político que venimos haciendo hace mucho tiempo, la oposición acá está atomizada. Entonces el gobierno, digamos, tenía más problemas adentro que afuera, digamos, ¿no? Sí, y después déjame agregar algo, porque las malas personas o la manzana podrida, parafraseando la frase que acaba de decir Viñolo, existen en todos lados. Por supuesto que sí. Acá no, pero ojo, María, que no Pero, es una ojo, sola. la No es una policía- sola, pero no es una sola manzana podrida. No, ¿eh? no. Acá no estoy es solo, hablando- no es solo No, no. Maciel, la manzana podrida dentro de la policía. no, No yo es no solo digo. Maciel. Hay varios más que No, están involucrados. pero por supuesto. Hacia los costados y hacia arriba. Y que hay que empezar Que a quede depurar. claro, ¿no? Porque si no y si no, también hay que ver las internas que disparan los malos policías o la manzana podrida vendiendo o formando opiniones y tirando carne podrida en medio de todo esto, que lo único que debería importarnos a todos, a la policía buena, a la policía mala es Loan, Sí. a la gendarmería buena, porque en todos lados se Pero cuecen esto también habas, debe chicos, servir para que quienes están en funciones de gobierno Sí. tomen las decisiones que deban tomar. Sí. Y eso es algo que tiene que ocurrir. Y al que se me manda parece una que no, macana. pero no sé si vale más que en cualquier momento. Me parece que más temprano que tarde esas medidas se tienen que tomar. Se tienen que tomar y parece que se van a tomar. El asunto es que los tiempos tuyos y los tiempos míos no son los no mismos, son los mismos tiempos no son los mismos. que la gente de golpe en la ansiedad reclama. Lo ¿no? bueno de todo me parece que la gente está reclamando por adentro de sus instituciones, ¿no? Ahí es donde también por ahí algunos funcionarios cometen el error de creer que se está atacando o que se lo está atacando, cuando en realidad lo único que se está diciendo, la gente está diciendo, incluso nosotros, y tenemos que hacernos Claro, responsables, y yo me obvio. hago responsable, estamos necesitando que las instituciones Claro. den respuesta. Sí. Porque si se me pierde un hijo, ¿en serio me voy a ir a denunciar a un tipo que capaz sea el responsable de esa pérdida? Digamos, eso es lo que está reclamando, me parece que la gente Claro. que tiene que haber alguna respuesta, ¿no? Bueno, compañeros, otro programa más, 28 días sin Loan, y creo que eso es lo más angustiante y lo único que nos debe y nos tiene que tener a todos ocupados, no preocupados, ocupados, de la mejor manera desde nuestro lugar de trabajo, con la verdad, informando con la verdad, sin especulaciones, porque lo único que importa es Loan con su familia. ¿Les parece, chicos? Así es. Nos vamos. así Nos es. vamos. Vamos a agradecer a nuestros compañeros de 2047. Que Vamos de 2047 a toda la producción, a Isaac, a Ale, a todos que estamos acá en esta nueva casita que es Radio Honor Continental. Ay, quiero volver allá porque allá tenía más luz, pero bueno, ya está, ya está. Gracias a todos y gracias a ustedes, compañeritos. Nos vemos. Hasta el próximo jueves.